8:54 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este jueves 7 de abril del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Buenos días al país, buenos días a todos nuestros compañeros. Una entrevista interesante de un tema, Felipe suele decir a menudo una frase que yo hago mía, y es lo difícil que es gobernar en democracia. Un gobierno puede tener logros, y de hecho la historia está llena de este ejemplo. Un gobierno puede tener logros de los cuales a veces disfrutan generaciones posteriores, y esos logros muchas veces, como no se pueden ver de cerca, no necesariamente generan un usufructo electoral en las próximas elecciones. En Estados Unidos hay un caso muy famoso. Atención, Rosendo, que los nombres de los presidentes ya están en las escuelas en Nueva York, todos. James Polk, el presidente Polk, que solo gobernó un periodo en Estados Unidos, un hombre que trabajaba mucho. De hecho, se dice que su muerte puede haberla provocado el exceso de celo en el cumplimiento de sus funciones públicas. Es un caso, se le llamaba el presidente reformador. Muchas de sus reformas fue años después que se vio el efecto importante que surtían. Sin embargo, es un presidente olvidado en comparación a muchos otros que son más célebres. En el caso de la democracia, mantener ese equilibrio entre las partes afectadas. La regulación busca defender unos derechos, pero puede a veces encarecer el costo de adquirir unos servicios, de adquirir unos bienes. Y ese intento de equilibrio entre un área de trabajo precarizada, entre un área de trabajo vulnerable a los abusos, pero al mismo tiempo un área de trabajo que adquirimos, ¿quiénes? Los que estamos en medio de ese umbral tan difícil de mantener, señores, que es ese mar tan sutil que llamamos clase media, donde hay gente que está a ley de una gripe de un hijo para volver a ser pobre, donde hay gente que no puede sobrevivir un internamiento por enfermedad grave. Eso es colocarse en el filo de una navaja. Si te mueves mucho, te corta en dos. Si te va para adelante, te fuñe, y si te va para atrás, te fuñe. Es un equilibrio. Y significa muchas veces perder el impacto directo que muchas políticas públicas generan. Ha habido políticas públicas del Estado Dominicano de los 90 hacia acá, sobre todo, que yo indico son claves en la construcción de la clase media. Sin embargo, ese mismo Estado también, hay que decir, ha encontrado la oveja que más lana puede esquilmar en esa misma clase media. No hay una sola figura impositiva de la que pueda escapar. No hay una sola forma de generar arbitrios, de generar tasas, de generar entradas a través de la recaudación que no afecte más que a nadie, precisamente ese grupo. Y en ese sentido, y sin que esto sea una retórica de clase, de hecho detesto esa escuela de pensamiento que intenta ver la historia a través de la guerra de clases, porque incluso está más que demostrado que si una persona puede progresar y avanzar, bueno, pues pasa de un grupo a otro sin necesidad de tomar ningún curso de conciencia de clase. Así las cosas, quiero destacar un ejemplo internacional. Mira, casualmente un país que mencionó Luis Miguel, que dicho sea de paso, a mí me ha parecido desde su entrada al campo de la política una persona prudente, ministro que en el caso de este gobierno le toca una cartera difícil, de esas donde no es fácil hacer politiquería porque usted afecta derechos fundamentales con cualquier decisión que tome. En Uruguay hubo recientemente un referéndum, y este referéndum no fue sobre ningún tema vamos a decir estético de la política, ni de los temas que uno suele ver en los referéndums en el mundo, relacionados a veces a temas de aborto, pena de muerte. No, este fue un referéndum que básicamente podía decirle sí o no a la modificación de unos 135 artículos de leyes que fueron consideradas de urgente consideración. LUC es el nombre de las siglas. Oiga el nombre. 135 leyes fueron consideradas por el gobierno de la calle Pou, un presidente joven, con visión, un presidente que como todo político tendrá defectos y virtudes, tendrá adeptos y desadeptos, pero luce ser una persona muy enterada de cómo va la cosa. Y ese gobierno suyo consideró que 135 leyes debían ser reformadas, adaptadas a la realidad de esa nación, muchas de ellas precisamente buscando favorecer a sectores de la sociedad para el tema del empleo, para el tema de la contratación. Incluso algunas de esas leyes tocan temas relacionados a la delincuencia. Está incluso modificando aspectos relacionados al tratamiento de ciertos, del arresto y de ciertas respuestas de la sociedad a los tipos de delincuencia común.
¿Y por qué yo traigo esto a colación? Atención, Nayib, que sostenemos un debate para mí bastante constructivo de la necesidad o no de ver figuras externas. Yo digo que los ejemplos de éxito se imitan y los ejemplos de fracaso se estudian para no repetirlos, tanto en la legislación foránea como en la presente. ¿Y por qué a mí me llama la atención ese ejemplo? Por cierto, el referéndum lo ganó, la calle Pou lo ganó. No fue una paliza, fue de hecho uno de los resultados más cerrados, pero Uruguay tiene la particularidad de que el resultado puede ser cerrado y al otro día no amanece el país en fuego. Cuando hay madurez democrática, puede ser de 10 votos la diferencia, y si no hay ninguna fundamentación que haga pensar que ha habido un fraude o nada, pues una sociedad puede perfectamente pasar página a una elección cerrada. Eso no es fácil en América Latina, Eso no es fácil en América Latina. Sobre todo en Perú ahora mismo. Ese es otro tema. Está al borde del colapso del gobierno de Pedro Ese Castillo. es otro tema, porque a lo de Perú habrá que escribir un libro, el democraticidio de una nación. Lo de Perú ha llegado a un nivel... Perú hoy por hoy va a ser ingobernable. Para que sigan inventando. No, y para que sigan generando ese populismo de leyes que permiten que si un tipo se tira una flatulencia, está inmoralmente incapacitado para gobernar. Miren, señores, los pueblos, eligen bien o elijan mal, tienen que o sacar, como decía yo del empresario ahorita, así mismo lo digo de las naciones, hay que sufrir las consecuencias buenas o malas de las malas decisiones. Claro. Yo no creo ni en revocatorio de mandato. Yo no en creo México, por cierto, López Obrador está promoviendo precisamente ¿y que un revocatorio? Una especie de, bueno, es una especie de revocatorio, pero la oposición lo ve como una táctica para promoverse e incluso promover la elección que está prohibida en México. Bueno, el sexenio no permite mucho esa imagen. De todos modos, para ir a... Está prohibida, pero son 6 años. No, el sexenio. A mí me hubiese gustado. ¿Sabes que la Constitución, Rosendo, creo que era la del año 2005, 1905, la de Cáceres, era un sexenio? A esa Constitución es que el tiguerazo porque yo no sé por qué aquí lo tienen como honorable en este país. Horacio Vázquez. De Horacio Vázquez. Sí. Para mí el perfecto antepasado del político tigre, la prolongación de este país. Cuando lo eligen por 4 años, él dice no. Fue el prohijador de la dictadura de Trujillo. Sí, de su desorden y de su irresponsabilidad, que nace el vacío de poder. Eso generó la dictadura de Trujillo. Donde entre Estrella Ureña y Trujillo pueden dar el golpe y generar las condiciones para que el régimen surja en agosto del 16 del 1930. Entonces, es importante señalar que la República Dominicana, yo no sé, y ahí Conde pudiera orientarme, yo no sé si nosotros en nuestra legislación, producto de la falta de un reglamento correcto y completo todavía en relación al referéndum y al plebiscito, un saludo, por cierto, al senador de la provincia de San Juan, a Félix Bautista, quien muchos hemos tenido consideraciones no necesariamente buenas de su paso como ministro por el Estado, pero sí tengo buenas de su paso como legislador. Dicho sea de paso, ambas cosas las separo. A mí no me gusta el Félix Bautista funcionario. El Félix Bautista congresista ha sido bastante activo. Una de las cosas que Félix perseguía en su curul era generar el proyecto de ley que le diera reglamentación a esas figuras que la Constitución del año 2010 abrió, que eran, entre otras cosas, el referéndum y el plebiscito, que son distintas aunque se parecen. Y que ya en la historia republicana tenemos 4 ejemplos, aunque 3 de ellos son del siglo XIX y no son muy buenos en cuanto a legitimidad, pero sí hubo en la legislación dominicana antecedentes de plebiscito. Lo hubo, aunque fueron utilizados, claro, como les dio la gana a los que gobernaban el país en ese entonces, a Báez y a otros más. En el caso que concierne a la legislación nuestra, no sé si será posible pensar que en unos años pudiera en la República Dominicana darse una situación similar, donde de una manera, obviamente con una ingeniería legislativa inteligente, una ingeniería legislativa que pueda decir esto es lo que queremos cambiar y queremos hacerlo con prontitud. No podemos ahora pasarnos 10 años, 12 en el Congreso. Pudiera darse la solución a estos aspectos, como yo he dicho que se deben dar en otros. Aquí hay que perderle el miedo a la democracia real. Y pudiera perfectamente, aunque luego van a salir los otros doctos a decir que los derechos fundamentales no se votan, y la demostración de que eso es falso está en muchas naciones más avanzadas que nosotros, donde incluso recientemente se votó y se votó a favor, en muchos casos, de facultar el cumplimiento de algunos derechos fundamentales de decisión personal en materia de la sexualidad, en materia del aborto. Aquí hay que perderle el miedo a eso e ir a probar en las urnas, y no necesariamente con una elección presidencial,
¿Cuál es la fundamentación real en un país como el nuestro? Aquí, por ejemplo, la clase conservadora que se siente sobre las iglesias católicas y protestantes, que tiene un tejido social que les es adepto, bueno, pues si no tienen nada que temer, vámonos a las urnas. Si por otro lado los grupos liberales entienden que realmente hay una ficción en relación al apego que tiene el católico dominicano o el protestante dominicano, o los que se sienten menos religiosos y son más laicos, y que entienden incluso que en esas materias se puede perfectamente decidir en otra dirección. Bueno, Italia, señores, donde está la Santa Sede, donde está el Estado Pontificio, hizo su referéndum en los años 80. Aquí tenemos la Constitución del 2010, bueno, que es la misma de 2015, salvo con los cambios que se hicieron, que contempla esos mecanismos de participación. Tienen y encuentran el obstáculo de que no hay una ley orgánica que facilite, que diga la forma de realizarse. Se ha propuesto en el Congreso Nacional, hay varios proyectos, pero hay uno que a mi juicio ya está bastante avanzado y que se ha discutido, pero aún no termina de aprobarse. Y eso es positivo para la democracia. Hay derechos que sí, que son, por su propia naturaleza, que son los derechos de minoría, que es difícil someterlos a una consulta popular, por su propia naturaleza. El someter, si son minorías. Si son minorías nunca van. No se puede someter a la tiranía de la mayoría. Pero hay cosas que sí. Hay cosas que sí, que es bueno saber cómo piensa el país, y es importante dar ese paso legislativo para que cada vez, tal y como tú dices, sea más frecuente ese tipo de consultas. Y la democracia... El referéndum es una figura. Claro, el referéndum. ¿Saben cómo mejora la democracia? Con más democracia. La democracia se lava a sí misma, precisamente en el caldo de legislaciones que puedan ayudar a la gente a que la toma de decisiones sea cada vez más legítima. E incluso a nivel municipal, la misma Constitución establece mecanismos de participación. Pero hay directa. países donde hay plebiscitos provinciales, municipales, donde los hay en toda la... Incluso, y la Constitución lo plantea. Incluso, a mí me encanta la figura del referéndum no vinculante. Cuando el referéndum no es vinculante, que lo que permite es hacer directamente una prueba sobre un tema, aunque luego recae la presión política sobre el legislador y el gobernante. Los consultivos, claro. Yo pienso que una de las razones por la cual esa ley no se ha podido sacar aún es precisamente eso que tú planteas. No, para mí falta diligencia, Julieta, y no hay excusa. No, el miedo. Julieta, nada le impide al Congreso. El miedo a la democracia. Eso. Porque, ¿qué otra cosa puede impedir? Que esa ley no se haya a 11 años. Falta de voluntad política. Ningún partido del sistema, mayoritario sobre todo, se lo ha propuesto como prioridad. Ninguno se lo ha propuesto como prioridad. Y podría ser, sí, al final te daría la razón en ese sentido, que hay una falta de compromiso con crear vías alternas a las demás maneras de elegir. La democracia no es el acto casi religioso de dejar caer un papelito en una urna. Yo defino el nuestro como un país raro. Rarísimo. Donde no pasa lo que pasa con mucha frecuencia en otros países. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros somos ahí, y voy a concluir, Cundo, hay un animalito que a mí me encanta. Lo que pasa con frecuencia y normalidad. En otra parte no pasa. Pero no en otra parte, no, en nuestros países vecinos. Oye esto, Julieta. Aquí eso es como una cosa rara. Nosotros, esa cosa rara que a la que se refiere Rosendo, y por la falta de una cultura democrática y que fortalezca esas herramientas, nos parecemos a un animalito que a mí me encanta. Y como yo sé que tú ves mucho Discovery Channel y tú eres muy dada a ver esos documentales de la naturaleza. Parece una ardillita. Hay un animalito que Rosendo y yo hemos hablado otras veces que, mira, es mamífero, pone huevo, vive en el agua, pero sale a la tierra también. El ornitorrinco tiene cola. Y tiene pico de pato, pero es mamífero. Nosotros somos un ornitorrinco porque queremos a la vez ser todo: Estado de Derecho, Estado de Bienestar, economía de libre mercado, economía proteccionista, asistencialista, y no nos decidimos como sociedad por fin cuál es el modelo que queremos para apostar a él, para poner todo nuestro empeño en perseguir ese modelo con sus costos y sus beneficios. Porque hay que decir que ningún modelo es perfecto, va a tener evidentemente unos costos, pero pretende generar unos beneficios al final. Y ese proyecto de nación que nosotros tenemos, por parecerse tanto a ese animalito, por tener remiendos, por querer parecerse a todo al mismo tiempo, hemos terminado siendo esta masa amorfa con miles de páginas de leyes que nadie conoce, que nadie sabe cómo cumplirlas todas al mismo tiempo, sin terminar muchas veces afectando sus propios intereses. En ese sentido, me gustaría aprender la lección de Uruguay, y aunque no somos uruguayos, evidentemente somos dominicanos. Son de los ejemplos de países más parecidos a nosotros, tal vez menos suecos, más latinoamericanos, que posiblemente tengamos que aprender esa lección. Llévatelo, Cundo.